Eh, Estoy muy contento, pastor, por la Sí, invitación y quiero felicitarles a ustedes por el ánimo que tienen de llevar adelante esta programación cada viernes. Creo que es de mucha bendición para todos los hermanos que se conectan o escuchan después en diferido. Creo que es muy importante y Dios le está dando esa gracia para seguir adelante. Es una responsabilidad a la vez. Y bueno, estamos acá para compartir juntos la palabra de Dios. Invito a pasar un momento de oración. Vamos a pedirle la dirección del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre en este momento. Al abrir tu palabra, queremos que tú puedas hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, enseñarnos aquellas verdades que necesitamos aprender más y más de ti. Aquí de nuestras mentes, nuestros corazones, que estemos atentos a tu voz. Guárdenos de toda obra del enemigo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El tema que quiero desarrollar hoy, por la gracia de Dios, eh, es sobre las condiciones que Dios pone para los seres humanos, para nosotros los humanos, para darnos tu salvación. Em, Vemos que Dios, en su infinita misericordia y su infinito amor, Él no puede dejar que el ser humano vaya al infierno miles y miles cada día. Entonces ha propiciado un camino de salvación para nosotros. A los ojos de Dios, según leemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, el versículo 6, Dios hace un diagnóstico, o podemos llamar también una radiografía de cómo somos nosotros los seres humanos. Dice la palabra de Dios que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. A la vista de Dios somos así, cualquier ser humano. Pero Él en su misericordia nos ha tendido su mano para que podamos llegar a obtener su gracia. Y como Dios también nos dice en su palabra que en el cielo no entra ninguna cosa inmunda, cosa sucia. Entonces, nuestro estado natural como pecadores somos inaceptables ante los ojos de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que fuimos echados de su presencia y estamos condenados. Pero si seguimos en esta situación, lógicamente ningún ser humano podrá ser partícipes del reino de los cielos. Y esto es triste para nosotros los seres humanos y triste para Dios, que lo que Él ha creado en el jardín del Edén perfecto, pero sin embargo ha caído en desobediencia, ahora todos juntos se vayan al infierno, toda la creación. Entonces, Él propició un camino de escape, otro camino, un camino que ya no va al infierno, sino al cielo. Entonces, vemos que Dios ha enviado a Jesucristo para morir en nuestro lugar. Y como también el profeta Isaías, hablando del Señor Jesús, nos dice que por sus heridas fuimos curados. Aquellas llagas, aquella hinchazón, aquella enfermedad tan grave que es el pecado que nos destruyó y nos separó eternamente de Dios, lastimosamente,
Él ahora solucionó este problema con la venida del Señor Jesús. Si seguimos en esta situación inexorablemente, vamos a ir al infierno. Pero repito, Dios en su infinito amor no quiere la muerte del pecador, por eso ha propiciado una salida para que el ser humano también sea partícipe del reino de los cielos. Ahora bien, esta situación Dios considera seriamente. Él nos llama así como somos, así como estamos. Ojalá fuésemos borrachos, ojalá fuésemos promiscuos, ojalá fuésemos como sea, como un pecador, así propiamente dicho. Dios nos llama en esa misma situación, pero nos condiciona luego para que seamos hijos suyos, dándonos estas dos condiciones que leemos en la palabra de Dios, en los Hechos de los Apóstoles, en el apóstol Pedro, justamente cuando se inauguró la iglesia con la venida del Espíritu Santo. Pedro dijo estas palabras: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En este pasaje vemos dos condiciones muy importantes y que tienen relación uno con otro. En primer lugar, el arrepentimiento. Si una persona se arrepiente, siente dolor, siente tristeza, siente vergüenza y tiene un deseo íntimo en su corazón de abandonar ese estado pecaminoso. Ese es lo que llamamos arrepentimiento. Y cuando una persona se arrepiente, tocado por el Espíritu Santo, convencido por el Espíritu Santo, entonces esa persona confiesa. Su arrepentimiento lo lleva a una confesión de sus pecados. Y la palabra de Dios dice que si si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora bien, quiero considerar también que cuando el ser humano, yo como pecador, tú como pecador, al tener esta experiencia maravillosa que por la gracia de Dios uno puede llegar a experimentar cuál es el arrepentimiento, esto nos lleva a la segunda condición, a la conversión. Es decir, esta persona que recibió al Señor puede que haya sido un borracho, como dije al principio, o una persona ya puede ser un homosexual, o en fin, cuántas cosas que el ser humano practica en el mundo. No importa cuál haya sido su conducta. Ahora, desde el momento de su arrepentimiento, esa persona, por la gracia y la misericordia de Dios, es cambiada en su mente y su corazón. Dios les da una nueva naturaleza, la naturaleza del cielo, naturaleza espiritual. Deja de lado esa naturaleza carnal y ahora se apropia de esa naturaleza divina que Dios le propicia. Esta persona que ha disfrutado el pecado, que ha estado feliz practicando el pecado, ahora se siente triste y avergonzado en esa condición. Por lo que hay un rechazo, o debe haber un rechazo hacia el pecado. Esta es la experiencia maravillosa que por la gracia de Dios tenemos nosotros por la obra de Cristo consumada en la cruz del Calvario. Al ser perdonado, a ser limpiado, a ser cambiado en nuestra naturaleza, ahora comenzamos una nueva vida. Si alguno está en Cristo, dice el apóstol Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Toda la historia
de nuestro vivir, de nuestro andar, desaparecieron. Aquí comenzamos una nueva vida en Cristo. Quiero leer también un pasaje en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, para el nuevo convertido, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por esto notamos que el creyente no puede estar conformándose en la misma situación en donde estuvo. Ahora, el creyente en Cristo Jesús, el recién nacido, ahora está en otro ámbito, en otra esfera, en otra dimensión. Y esta conversión lo lleva a llevar una vida de santidad. El Señor dice también en su palabra en Hebreos capítulo 12, el versículo 14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Como estaba diciendo al principio, que cada uno de nosotros, aunque hayamos sido pecadores, sucios, repugnantes, Dios ahora transforma nuestra vida. Y a esta persona lo llama y lo agrupa a las personas que obedecen y son llamados. Dios los agrupa en otro lugar, ya no en el lugar donde estuvo. Los llama a otro lugar. Y a ese lugar donde los agrupa, hoy en día lo llamamos iglesia, ahí el creyente lleva esa vida apartado, separado para el Señor. Me preocupa. Realmente hoy en día he visto y he leído informaciones de algunas iglesias, por ejemplo, en el Brasil, y tal vez en otros países también habrá iglesias homosexuales, iglesias lesbianas. Esto es un engaño, porque no es posible que la persona que haya experimentado un arrepentimiento y una conversión, se quede otra vez en el mismo lugar. No. Automáticamente, por el poder de Dios, esa persona debe abandonar esas prácticas y ahora comenzar una vida diferente en Cristo. El creyente es diferente a los del mundo, porque lleva una vida de acuerdo ya a la voluntad de Dios. Ya no lleva una vida desenfrenada, ya no se halla en el pecado, ya deja esa vida atrás y ahora encara hacia adelante una vida dentro de la voluntad de Dios. Como dije al principio, yo no quiero también se malinterprete, porque Dios llama a todos, sin excepción alguna. Dios no hace acepción de personas, llama a todas clases de personas a, a que vengan a experimentar la gracia y la misericordia de Dios, la salvación y la vida eterna. Pero debe haber, una vez que esa persona experimenta esta gracia, debe haber un cambio radical en su vida y vivir una vida que agrada realmente a Dios. Por eso digo que no nos dejemos de engañarnos hoy en día con tal vez algunas predicaciones que hayan que a lo mejor diga, sí, hay que venir al Señor, Dios te perdona, pero seguir en el mismo lugar. Ese es un engaño del diablo. No tenemos que creerlo. Pero gracias a Dios tenemos la oportunidad todavía, Dios nos da el tiempo para poder pensar y obedecer su palabra, es decir, cambiar de actitud hacia el pecado, rechazar el pecado y abrazar la santidad y la vida con el Señor. Entonces, ahí sí aseguraremos nuestra presencia con Dios en la eternidad.
El Señor Jesús había dicho, y muchos no pudieron entender su mensaje, cuando Él dijo a aquellas personas que se fueron a reclamarle su posición, un lugar en el cielo. Él respondió y dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco, no les conozco a ustedes. ¿Por qué? Porque estas personas tal vez vivieron una vida engañada. Creyeron que así nomás podrían recibir la salvación sin un cambio de vida delante de Él. Y cuando se encuentran con el Señor, ahí el Señor los dice que Él no les conoce, que vivieron una vida de miserable, de corrupción, y no es apto para el reino de Dios. Hay un pasaje también en el libro del profeta Isaías, el capítulo 1, el versículo 18, donde el Señor dice, venid luego y estemos a cuenta, que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La, el propósito de Dios es que el pecador sea cambiado. Esa vida triste y vergonzosa ahora sea para la honra y gloria del Señor. Dios está preparando una iglesia pura, una iglesia sin mácula. Ese es lo que Dios está preparando ahora en esta tierra. Él quiere recibir en el cielo a la novia vestida de ropas blancas, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Efesios 5:27. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Estamos viviendo, hermanos queridos, en estos últimos tiempos. Las cosas que suceden cada día nos está señalando de que estamos atravesando la última etapa, tal vez, de la vida aquí sobre la tierra. Y es necesario que nos demos cuenta y hagamos un análisis de nuestra situación, una introspección. Revisemos qué hay adentro de nosotros. Si fuimos realmente perdonados, si fuimos realmente lavados con la sangre de Cristo, o estamos siendo engañados por alguna mala interpretación de su palabra. Que pensemos, pues, analicemos nuestra situación y nos agarremos de él y vivamos una vida de santidad que sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el pensamiento, sí, cortito, pero con el corazón, quería compartir con ustedes esta noche. El Señor pueda bendecir su palabra. Oremos. Padre nuestro, que estas palabras entregadas en este momento, tú puedas bendecir cada corazón y haga obra. Que haya un cambio radical en la vida de cada uno de tus hijos y que realmente haya una experiencia real y personal de cada uno con Jesucristo y viva una vida diferente a la del mundo. Bendícenos con tu gracia, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Pastor Alejandro. Gracias también a la pastora. Muchos saludos a los hijos, sus hijos.